Vamos a comenzar con Irene Barreno García, que es graduada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó el máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales. Actualmente es investigadora contratada predoctoral FPU en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y está realizando un doctorado en Historia del Arte por la Universidad Complutense, con una tesis centrada en las relaciones entre arte y género durante el franquismo. Como queremos escucharla a ella, pues ya le doy la palabra y estará estupendo lo que nos vaya a contar. Genial. Bueno, ¿se me escucha? Vale. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo a la organización, también a todas y a todos vosotros por venir. Muchas gracias por la presentación también. Como ya vienen haciendo varias de mis compañeras en este congreso, me gustaría también avisar, no lanzar un trigger warning, tampoco soy condista, entonces, bueno, simplemente que se tenga en cuenta, ¿no? Pero bueno, dentro de ese interés por la relación entre las mujeres, los medios de comunicación y la esfera pública que también une, ¿no?, y vertebra este congreso, pues me parecía interesante, como explica el título, ¿no?, intentar ahondar un poco en la gestión que de la imagen pública de las artistas se realizó bajo la dictadura franquista. A priori, una podría pensar que esta presencia pública de las artistas durante el franquismo, pues debido a las condiciones obvias, ¿no?, opresivas y de restricción social que las mujeres sufrieron bajo la dictadura, pues no resultó demasiado considerable. Pero, sin embargo, cuando uno enfrenta las fuentes primarias, en este caso procedentes de la prensa, pues se puede llegar a conclusiones bastante diferentes, ¿no?, que nos tienen que hacer repensar de alguna manera la capacidad de las mujeres para seguir luchando por mantener una agencia propia también en este contexto, ¿no?, puesto que, de hecho, y como vamos a ver, vamos a encontrar bastante presencia pública de las artistas en este momento. Como decía, dentro de este interés que el Congreso manifiesta por la relación entre las mujeres, la esfera pública y medios de comunicación y demás, una primera observación que nos parece relevante es que en el contexto de la dictadura franquista esta relación se va a encontrar mediada por la dicotomía entre lo privado y lo público. ¿Qué quiero decir con esto? Pues por un lado, y como todas sabemos, el nacionalcatolicismo va a imponer como única esfera de acción imaginable para las mujeres la esfera de lo privado, fundamentalmente a través de la imposición del modelo del ángel del hogar que ya otras compañeras mencionaban anteriormente, ¿no? Y es aquí donde produce una tensión bastante interesante la dedicación profesional de estas mujeres, ¿no?, su labor como artistas, porque esta era una labor 100% orientada a la esfera pública, ¿no?, pintando, exponiendo, estableciendo relaciones, contactos, dándose a conocer y demás. Precisamente por ello, pues creemos que resulta imprescindible investigar cuál es la gestión que de la imagen de estas artistas, de su imagen pública, se realizaba durante la dictadura, ¿no? Cómo se modulaban estas tensiones por parte de los distintos sectores que influían en este proceso de configuración de una imagen social o una imagen pública. Como se aprecia también en el título, he dividido mi ponencia en 3 secciones que parten, bueno, pues por este interés, por especificar la importancia que van a tener los distintos sectores o los distintos agentes que van a influir en esta creación. Entonces, por ello, bueno, la primera sección la he titulado Discursos sobre ellas, porque en este apartado, bueno, pues nos centramos en ese primer agente que tuvo parte en la configuración de la imagen de las artistas y vamos a introducir a las que entendemos como las voces autorizadas y mayoritarias en este sentido, es decir, a quienes proyectaban sus discursos desde una posición de poder jerárquica, tanto en lo profesional como en lo social, en este caso los hombres que se dedicaban a la crítica de arte. Como ya señalábamos, al trabajar con la documentación de archivo, pues bueno, se hace patente una primera realidad muy evidente, que es esa gran presencia pública de las artistas como algo material y como algo innegable. Ante este hecho, obviamente, la crítica, pues bueno, no podía limitarse a obviar o a ignorar esta participación de las artistas y dada la necesidad de reflejar una realidad inevitable en que las mujeres eran, como digo, activas productoras de arte y de cultura, el tratamiento que de ellos se hacía en la prensa debía ser extremadamente cuidadoso, con el fin de anular la potencialidad política que esta presencia de las artistas en la esfera pública y, por tanto, fuera de los márgenes establecidos para ellas, podría haber llegado a tener. Y para ello, pues bueno, vamos a encontrar distintos mecanismos que servían para neutralizar esa capacidad de agencia de las artistas, como pues fundamentalmente a través de la configuración de distintos tópicos o distintas ideas que las situaban en su tejido cultural de una manera muy concreta, es decir, creando una imagen de ellas que reforzaba el concepto de mujer establecido por el nacionalcatolicismo.
En primer lugar, y dentro de esta dicotomía entre lo público y lo privado que comentaba, un claro mecanismo va a ir orientado a crear una unión ficticia entre el arte producido por mujeres y la supuesta pulsión natural de estas a la maternidad. Por ejemplo, de Sofía Morales, la prensa va a destacar sus retratos de niños, que son sin duda los que mejor riman con su psique de mujer, con su finísima sensibilidad, con la maternidad espiritual que toda artista guarda en su ser íntimo y recóndito. Otros ejemplos, María Alex, que es un manojo de nervios lleno de feminidad. Podría ser madre de muchos hijos y quizás su feminidad busque escape por esta puerta grande que es la pintura, ¿no? También desde el otro punto de vista, ¿no? Rafael Sarabia, el marido de la artista Lola Bech, también artista él, es entrevistado en 1951 en relación a una exposición precisamente que en ese momento estaba inaugurando su mujer. Como digo, es curioso porque le preguntan a él y entre las cosas que le preguntan es por qué dejó a su esposa en casa y él dice que por el chico. Antes que artista es madre y hay que cuidar al hijo. Es importante señalar que este hijo creo que tenía como 17 años para esta época, es decir, ya estaba crecidito y quizá no era necesario que su madre renunciase, bueno, pues a según qué actividades, ¿no? ¿Por qué me interesaban estos ejemplos? Porque bueno, en ellos encontramos esta clara intención de presentar pues, como una realidad incuestionable esa predestinación de la mujer al ámbito de lo doméstico. Y tanto es así que incluso cuando realiza otras actividades en la actividad pública, como en la vida pública, como es la actividad pictórica, esta se encuentra impregnada de ese verdadero espíritu que parece tener que poseerla de alguna manera. En esta idea de introducir la dimensión de la esfera privada en la dedicación plástica de las artistas también vamos a encontrar una proyección en un plano más amplio, ¿no?, en el que toda una serie de tópicos sobre la feminidad decimonónica se plantean como características o como valores esenciales del arte producido por mujeres. Entre estas características encontramos bueno, pues lo que ya nos podemos imaginar, ¿no?, la sensibilidad, la delicadeza, la sencillez, la minuciosidad, etc. Y esta va a ser la imagen oficial de lo que su arte debía ser y de lo que ella debía mostrar, ¿no?, a su vez, correlativamente pues, dulzura, un carácter amable, modestia y demás. Estos rasgos de una personalidad infantilizada se van a identificar con características positivas en su arte, como decimos. Y la infantilización en este sentido va a ser tal que, por ejemplo, a Carmen Lejísima se la va a presentar como una pintora desconocida que con timidez balbuceante en su modestia presenta su obra ingenua, graciosa y torpemente. Y la ha mostrado con esa ausencia de habilidad y de truco que era un encanto más de la exposición reciente. Vemos como el carecer de recursos para vender la obra propia o la falta de desenvoltura en el mundo artístico se presentan incluso como atractivos añadidos a su muestra, ¿no?, a su exposición. Y cabe preguntarse, evidentemente, bueno, pues qué sucedería si estas actitudes las presentase un pintor varón, lógicamente, ¿no? Evidentemente todo ello redundaba en la pintura que se consideraba apropiada para las mujeres, como ya hemos visto antes los retratos de niños, por ejemplo, pero también las flores o las miniaturas, que necesitaban de esa minuciosidad que parecía encontrarse presente en la mano femenina. Si bien estas características parecían alabarse por considerarse propias de la feminidad, en realidad lo que hacían era reforzar la oposición entre el arte producido por mujeres y el arte considerado como verdadero, el arte de calidad, que por exclusión solo podía ser el arte masculino. En este sentido, la exposición inaugurada en el Casino por Mercedes Sánchez Román no hemos de juzgarla con el criterio cerrado que esgrimiríamos frente a un profesional de la pintura. En esta exposición vemos un predominio de cuadros de flores, tema muy apto para las mujeres, pero entendemos que fuera de los formales campos del arte verdadero, ¿no? Me interesa recalcarlo en relación con otros temas que también se han ido tratando en este congreso sobre bueno, pues la existencia de géneros situados en una mayor posición jerárquica, artes menores o artes populares y demás. Esta idea también queda clara cuando vemos cuáles eran los relatos creados en torno a las pintoras que eran consideradas de calidad y que por tanto se alejaban del arte estereotípicamente femenino. ¿Por qué? Porque en sus casos el talento se va a justificar mediante la creación de la imagen de un ser híbrido, de un ser extraño, a caballo entre lo femenino y lo masculino, que va a ser la imagen de la pintora-pintor. De Carmen Lejísima nos dicen que si en el calificativo de masculino encerramos los elogios hacia una fortaleza y una intención profunda, diríamos que Carmen Lejísima es un gran pintor al que es preciso seguir con redoblado interés. Y simplemente por traer otro ejemplo, tras enumerar los defectos propios del arte producido por mujeres, en el periódico El Alcázar se va a afirmar que de todo lo expuesto es una excepción María Teresa Sánchez Gavito, que en su última exposición por la extensión y la intensidad de su obra nos dice el resultado mejor que una mano femenina puede obtener en pintura, pintar como un hombre. Nadie diría viendo sus pinturas que esa pulsión se debe a una mano femenina, ¿no?
¿Por qué? Porque, claro, era imposible que una mujer con las características propias de una mujer produjese estas obras de calidad. Y de hacerlo sería porque contaría con rasgos asociados a los hombres. Es muy interesante esta serie de mecanismos porque lo que se está haciendo, creando esta imagen de lo extraño en torno a estas pintoras y presentadas como seres híbridos, el fin último que se pretendía era presentar el talento como una característica propia de los hombres, excluyente de las mujeres, ¿no? O antagónica a ellas, y de esta manera, como decimos, codificando una imagen del artista que solo se entendía en los términos de la masculinidad. Como decimos, todo este conjunto de narrativas lo que pretendía era pues trasladar de alguna manera los valores sociopolíticos del nacionalcatolicismo a la esfera artística y, como decimos, ampliar el terreno de lo privado y de lo doméstico a aquellas parcelas de la vida pública en la que las mujeres se desenvolvían, para que éstas pues de alguna forma no olvidasen cuál era su cometido. Igualmente, estos mecanismos también estaban orientados a instrumentar la presencia de las artistas en la esfera pública. En este sentido, la prensa actuaba como un vehículo para intentar que, ya que la presencia de estas artistas en los medios de comunicación podía servir de modelo para otras mujeres, al menos lo fuese para difundir el ideal femenino defendido por el régimen, ¿no? Y bueno, pues intentaba de esta manera eso, que su presencia pública sirviese para adoctrinar al resto de mujeres. Entonces, claro, venimos analizando cuál es la imagen de las mujeres que desde el poder o desde el punto de vista masculino se construía de la mujer artista. Pero también tenemos que tener otras cuestiones en cuenta, ¿no? En este sentido, las reflexiones producidas desde los estudios de género sobre la configuración de la identidad femenina son muy prolíficas y variadas, y si bien se han ocupado de analizar las construcciones sociales y culturales como un factor determinante en la configuración identitaria de las mujeres, también se ha advertido del peligro que entraña establecer a estos efectos pues una suerte de determinismo social, ¿no?, que en última instancia anularía la capacidad de agencia de las mujeres por considerar la totalidad de su identidad, de sus actos y de sus capacidades como fruto de imposiciones otras o de imposiciones ajenas. En este sentido, una autora de Lauretis esboza una solución a esta solución reconociendo el conflicto entre dos realidades que coexisten y que son un hecho sobre todo durante este contexto. Un conflicto entre la mujer como una construcción ficcional y las mujeres como seres históricos reales. Si anteriormente estábamos viendo cuál era la identidad de las artistas acotada a la imagen que socialmente y en tercera persona se creaba de ellas, pues ahora, ¿no?, en esa especie de ejercicio de reconocimiento de su capacidad de agencia, también resulta necesario acercarse a cuáles eran los mecanismos que ellas mismas desarrollaron dentro de esa gestión de su imagen pública, ¿no? Se trata de mecanismos pues que son variados y que en base al reconocimiento, como digo, de la individualidad de estas artistas y sobre todo de la interseccionalidad de sus circunstancias, que por supuesto eran muy diferentes, debemos reconocer en su pluralidad para pues no caer en una suerte de homogeneización que anule la complejidad de las identidades femeninas bajo el franquismo. La mayoría de estos mecanismos podemos conocerlos a través de las entrevistas y en ellas nos vamos a encontrar varias casuísticas. Por emparentar con aquello que estábamos comentando antes, en primer lugar, podemos hablar del papel que juega lo nuevo, lo doméstico, lo privado y cómo este se trae a escena por parte de las artistas. Por supuesto, vamos a encontrar a muchas pintoras que reproduzcan la ideología dominante, a verlas hay y de hecho hay muchas, pero también hay bastantes excepciones que a priori quizá podríamos pensar pues, que no aflorarían tanto como en realidad lo hacen, ¿no? Entonces, frente a esa imagen de la mujer siempre abnegada, que antes que artista es madre y esposa, ¿no?, como veíamos que se venía acotando, encontramos a Pilar Aranda, que cuando le preguntan qué opina sobre el matrimonio, si querría casarse, ella afirma que no sería capaz de ello, como no sería capaz de cargar una maleta que pesase 300 kilos. Más discreta en este sentido es Eva Tábara, que aunque es consciente de qué es lo que debe hacer en teoría, ¿no?, y que es desear un esposo y casarse y demás, dice que ahora en ese momento pues le viene fatal, ¿no? Entonces le preguntan si ella está casada, dice que no. Le preguntan, ¿acaso no le interesa a usted el matrimonio? Y dice, sí, hombre, cómo no, es la aspiración de toda mujer, pero por ahora quiero dedicarme más al arte, ¿no? Y es llamativa esta declaración sobre todo por ese antagonismo implícito que encontramos entre la actividad pictórica y el matrimonio. No se casa porque quiere seguir pudiendo dedicarse al arte. Y dentro de esta misma idea encontramos a Carmen Vives, a quien le preguntan que si considera que debe casarse una pintora y ella dice que si se quiere dedicar a la pintura, no, y que esta es suficiente para llenar su vida de alguna manera. Me interesaba traer estos testimonios porque creo que estas mujeres pues introducen una interesante brecha, ¿no?, en ese discurso hegemónico que encontramos en la prensa, porque frente a esas narraciones en tercera persona que se dedicaban a crear la imagen de la mujer idílica,
Ellas hablan de sus propias inquietudes, de sus propios deseos, ¿no? Dejando entrever, bueno, pues modelos de realización personal muy diferentes a los que el régimen presuponía o proyectaba para ellas. Y de ahí la importancia de reivindicar estos discursos en primera persona, ¿no? Que son una vía fundamental para conocer esa complejidad identitaria que atravesaba a las mujeres en estos momentos. Alejándose también de este modelo imperante de feminidad que hemos visto antes y que se les imponía, y concretamente de la idea central de la modestia como eje de su personalidad, está Adely Tejero, a quien Josefina Carabias bueno, pues le va a entrevistar y le pregunta cuál cree que es la mejor pintora de su momento histórico. Cuando Adely Tejero responde que cree que es ella misma, Carabias le responde modestia aparte. Y entonces Adely Tejero le contesta, eso de la modestia me parece una tontería, un prejuicio. Si alguna de las pintoras actuales me pareciera mejor que yo, pues trataría de imitarla y ya ve todo el mundo que yo no imito a nadie. También alejándose de estas ideas imperantes encontramos una voluntad clara por parte de muchas pintoras por reafirmar de manera contundente su profesionalización como artistas, algo de lo que también veníamos hablando estos días. Fuera de los cánones de esa modestia pretendida encontramos todas estas declaraciones de artistas manifestando pues con una voz bastante férrea, ¿no?, el éxito que querían alcanzar y dejaban claro, bueno, pues que no se dedicaban a la pintura como un mero pasatiempo dentro de los esquemas decimonónicos, sino que pretendían llegar a ser grandes nombres de la pintura. En este sentido encontramos, por ejemplo, a Paquita Soriano, que cuando le preguntan cuáles son sus proyectos para el futuro, ella contesta trabajar y trabajar para poder triunfar alguna vez. Mariana López Cancio afirma que para ella la vida es trabajar y perseguir un solo deseo, el de pintar cada vez mejor. Carmen Vives confirma en una entrevista que ella, bueno, pues que en ese momento estaba vendiendo muchos cuadros. Le preguntan que si es porque son buenos y ella afirma que, bueno, que no es ella quien ha de juzgarse, pero que, bueno, que se los pagan bien. El correo, en el Correo Catalán de Barcelona. Menchugal, por otra parte, le dice, anda rebotando el primer premio de una de las exposiciones nacionales de Bellas Artes que se celebraban en aquel momento, que quién creía que es la que se merecía el premio, y ella dice directamente, bueno, pues que ella. También, de nuevo, apelando a la modestia, le preguntan, lo dice sin inmodestia, claro, como se dicen siempre estas cosas. Y ella afirma, lo digo por motivos de equidad, porque como los demás pensarán otro tanto de sí mismos, justo es que nos repartamos los votos. Todo esto, de nuevo, nos sitúa, bueno, pues en un marco en el que tenemos que reevaluar las coordenadas con las que se han juzgado tradicionalmente a las pintoras bajo la dictadura, porque en aras de ese determinismo social que mencionábamos anteriormente se ha tendido a olvidar cuáles eran las expectativas que las artistas ponían en sí mismas, a pesar de que el sistema o la sociedad o los críticos de arte pues no lo hicieran. Y finalmente la tercera parte de mi ponencia se centra en estos discursos sobre nosotras, ¿no? Porque creemos que es un aspecto, bueno, que resulta de bastante interés dentro de esa dimensión de la prensa que nos permite rastrear las relaciones entre mujeres. Fueron muchas las formas en las que durante el franquismo pues, se manifestaron estos vínculos entre pintoras, entre escritoras, entre pintoras, entre cantantes y demás. Y este panorama nos muestra cómo verdaderamente este rastreo de una unión genealógica entre creadoras en la prensa del franquismo resulta de nuevo más prolífico de lo que quizá en un primer momento hubiéramos podido pensar. Muestras de estas relaciones entre mujeres nos lo dan, por ejemplo, Josefina Carabias entrevistando a Adely Tejero, como veíamos antes, o entrevistando también a la periodista y artista Sofía Morales, y a su vez Sofía Morales, por ejemplo, entrevistando y charlando con Marisa Roset. A través de la prensa rastreamos también el retrato que Concha Lago, nuestra común amiga, le dice José Jiménez Aznar a Pilar Aranda, reprodujo en barro de tu mano derecha, la mano con la cual pintas. Se equivocó, hubiera acertado más reproduciendo tu cerebro, ese cerebro que no te permite nunca estar totalmente satisfecha de tu arte. Que yo sepa, no se conservan registros de esta obra, ¿no?, de esta reproducción en barro de la mano de la artista, pero bueno, en cualquier caso nos podemos imaginar un retrato un poco diferente, ¿no?, que no apela a esa belleza de la artista, que no la objetifica de alguna manera, sino que tiene por protagonista su intelecto, su habilidad para pintar, porque bueno, el significado que las manos de los artistas y de las artistas ha tenido tradicionalmente para la iconografía en la historia del arte, pues es muy revelador ya desde esos autorretratos que se hacía Durero o incluso de algunas artistas medievales que se representaban con la mano derecha en un tamaño desproporcionado, ¿no?, indicando que ese era el instrumento con el cual pintaban y demás. En la prensa podemos adivinar también cómo la tarea de recuperación de un artista tan importante como había sido María Blanchard, después de su muerte, estaba siendo realizada sobre todo por mujeres que como Isabel Rivière o como la condesa de Campo Alange estaban escribiendo libros sobre ellas, ¿no?, algo de lo cual nos da testimonio Francisco Pompey en este recuerdo de María Blanchard.
Todas estas conexiones, por supuesto, no partían de una simple actividad de escritura crítica en abstracto, sino que se constituían dentro de un sistema o dentro de una red de apoyo entre las creadoras como actividades de promoción y sostenimiento de unas respecto de las otras. Y esto se evidencia en declaraciones como las de Paquita Soriano, que va a ser una artista de la vanguardia almeriense, cuyas inauguraciones de exposición van siempre acompañadas de textos, de presentaciones, luego también de crónicas orales de la escritora Celia Viñas, de quien, por cierto, hablaría Carmen Conde en Radio Nacional y que tiene una foto, me consta, en el Patronato, ¿no?, posando junto a Carmen Conde y a Amanda Junquera. Y bueno, a Paquita Soriano, a la izquierda, cuando le preguntan si piensa exponer próximamente, ella dice que por el momento no lo tiene pensado. Es más, esta última exposición fue a impulsos de la señorita Celia Viñas, que al conocer mis trabajos me obligó a llevarlos a los salones de la Biblioteca Francisco Villaespesa, que va a ser una de las exposiciones iniciales que más éxito le dé, ¿no? Vemos ese término imperativo, ¿no?, que fue su amiga la que le ordenó o la que le obligó a presentarse a esa exposición. Dentro de esta misma tónica, Felisa Baudot, una ilustradora más conocida como Feba, explica que si se animó a vender sus obras, a otorgar valor económico a su trabajo pictórico, fue solo y exclusivamente por el abrigo de un artista que le animó a ello, teniendo posteriormente tal éxito sus obras que se nos da cuenta incluso de la cantidad de falsificaciones que proliferaban por aquel momento, ¿no? Como dice al final de esta cita, no son míos casi ninguno. Esta misma artista, en otra entrevista afirma que le preguntan cómo empezó en el arte y ella dice que fue por sus amistades, ¿no?, con una frase muy bonita y muy simbólica que es pintaba para ellas. Finalmente, por ejemplo, comentando también una exposición de María Luisa Axpe, se nos dice: nuestras damitas visitan casi a diario nuestras exposiciones y comentan a los artistas. Y estas damitas, que para verano acuden al norte para pasar sus vacaciones, conocieron e intimaron con María Luisa Axpe. Le hablaron del movimiento artístico de nuestra Zaragoza, del interés por el arte, y le aconsejaron que nos visitara. Esta fama de Zaragoza es lo que ha hecho que la joven damita vasca aceptase la invitación de sus distinguidas amiguitas zaragozanas y se haya presentado por primera vez en una exposición personal en nuestra ciudad. Independientemente de, un poco de la infantilización que de nuevo se hace con todos esos diminutivos, esta cita nos permite rastrear no solo la unión entre mujeres creadoras, sino también una unión entre las mujeres creadoras y las mujeres como espectadoras, ¿no?, que es también una dimensión bastante interesante y a la que se apela en la prensa en varios momentos a lo largo de la dictadura. Todos estos apoyos eran lo que en muchas ocasiones motivaba que las artistas, como veíamos, se atreviesen a superar sus límites, a viajar para exponer, a darse a conocer en otras ciudades o en instituciones en las que a priori no se habrían atrevido, e incluso, como veíamos, a profesionalizar su trabajo monetizándolo. El papel que juegan las relaciones entre las mujeres a estos efectos es fundamental a nivel del trabajo de la autoestima, de la confianza propia, de la fuerza para emprender nuevos proyectos e incluso, como decimos, a nivel económico para poder ganarse la vida con el arte. Estas relaciones, en ocasiones incluso trascendieron la palabra y lo profesional para ahondar en la iconografía, y así lo muestra Descanso en el estudio, de Marisa Roset, reproducido también en la prensa, en el que muestra a las alumnas del taller que la propia autora regentaba en un momento de relajación, de desconexión y de complicidad, en un momento íntimo entre mujeres, que están en un espacio propio, creando juntas, cada una con sus enseres, ¿no?, y en un aire que evidentemente técnicamente es muy diferente, pero que a mi parecer es muy similar en el fondo a lo que Ángeles Santos había querido representar con anterioridad en su tertulia. Otras relaciones también que se manifiestan dentro de una dimensión más personal en el retrato que del artista Lola Rodríguez de Aragón, abajo a un lado, haría su amante, la misma artista Marisa Roset, y que se nos presenta espléndido y demoledor, ¿no?, en una prensa dictatorial que mediante esa explicitud y mediante ese no tener problemas a la hora de reproducir este retrato, mostraba hasta qué punto quedaron invisibilizadas según qué tipo de relaciones entre mujeres bajo la dictadura. Y por mi parte eso es todo, así que muchas gracias por vuestra atención.